hermanos, vamos a meditar en el libro de Proverbios y hemos terminado la primera sección del libro de Proverbios. Y como ustedes pueden ver en el título de esta nueva sección, inicia una nueva, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay un título que dice el versículo 1, los Proverbios de Salomón. Es que esta es la segunda parte del libro de Proverbios. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Ya que la parte anterior también la hizo Salomón y esta parte también es Salomón. Pero debemos recordar que el libro de Proverbios no fue Salomón escribiendo todos los proverbios de corrido, sino más bien parece que a lo largo de su vida anuncia muchos discursos y proverbios y alguien los compila en un libro que le llama el libro de Proverbios. Y de hecho, al final vemos que hay otros autores también. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera parte y la segunda parte? Si pueden echar un ojo a la Biblia, ahí en el libro de Proverbios se van a dar cuenta que en el versículo del capítulo 1 al capítulo 9 son discursos, son argumentos extensos con un propósito general. Estas son consideraciones largas que Salomón da a su hijo y por extensión a nosotros. Mientras que de ahora en adelante, durante los siguientes capítulos, meditaremos no en discursos extensos, sino en más bien colecciones de proverbios pequeños. De modo que no vamos a poder estudiarlos argumentativamente, sino más bien temáticamente. Esto significa que cada proverbio no necesariamente tiene una conexión directa el uno con el otro, pero están agrupados más o menos por temas y los vamos a considerar por temas. Por eso realmente no sé cuándo vamos a terminar el libro de Proverbios, porque a veces solamente hay un tema de un versículo y a veces hay temas de hasta 10 versículos. Bueno, pero eso es lo de menos, ¿no? Cuando lo terminamos. El punto es que cada domingo vamos a considerar una colección, una sección de esta colección distinta. Leamos el encabezado de esta nueva sección. Capítulo 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón. Y el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, todos los proverbios, como dijimos, en la primera parte están dirigidos hacia el hijo de Salomón. Mencionamos que Salomón tenía muchas esposas y muchas concubinas. Y no sabemos realmente cuántos hijos en total tiene, pero por lo menos se menciona a Roboam y a sus 2 hijas. Pero eso no significa que nosotros no podamos ser los receptores de la paternidad en el gobierno civil de Salomón. Y Salomón no quiere perder ese sentido paternal de los proverbios, incluso para nosotros. El Señor nos exhorta, aunque el Señor nos regaña y anuncia leyes para nosotros como gobernantes. También es cierto que el Señor es un padre para nosotros y apela en ese sentido paternal para llamar nuestra atención. Y eso es lo que tenemos acá. Así, después de haber identificado la sección con el nombre de Salomón, Salomón procede a enunciar la clase de hijos que él quiere tener. Por un lado tenemos al hijo sabio y por el otro lado tenemos al hijo necio. Hermano, un buen padre ama a todos sus hijos por igual. ¿Cierto o no? Ama a todos sus hijos por igual, sea cuantos tenga. Pero también es cierto es que sus buenos hijos, sus hijos obedientes, son su orgullo, mientras que los malos hijos causan muchos malestares a sus padres. ¿Cierto o no? El hijo sabio, de modo que el hijo sabio es el que escucha a su padre, el que le obedece, que atiende sus exhortaciones y que recibe con humildad todas sus correcciones. El hijo sabio busca caminar siempre con Dios. Y el padre puede ver en su hijo a alguien que anda con el Señor. Los padres del hijo sabio se gozan al constatar que la instrucción que han dado probablemente durante años echó raíces fuertes en el corazón de sus hijos. Y aún más están dando frutos abundantes. La vida del hijo sabio se convierte en una especie de recompensa para sus padres. ¿Cierto o no? ¿Qué dicen ustedes? La historia, la necedad del contrario, la necedad del hijo, en cambio, trae tristeza a sus padres, esa resistencia
a la sabiduría, termina produciendo tristeza en sus padres. Los padres se duelen porque la vida del hijo necio es dañina, bueno, es en contra del Señor, dañina para él y dañina para los que están alrededor de él. La historia de Jacob y Esaú ofrece un contraste en este pequeño Proverbios. No sé si ustedes recuerdan, en un tema específico en cuanto a la elección de la esposa. ¿Cuánto quisieran los padres sabios ser escuchados cuando recomiendan a sus hijos con quién casarse? Jacob escucha a sus padres, ¿se recuerdan? Isaac y Rebeca hablan a Jacob y lo envían a Padán Aram para que él tome a una de sus familiares de su parentela y no de entre las mujeres paganas que están en Canaán. Mientras tanto, Esaú, el otro hermano, ¿verdad? El hermano de Jacob, dice que toma de las mujeres paganas que vivían alrededor de ellos. Y la Biblia dice en Génesis 26, 34, 35, que fueron amargura de espíritu. Estas mujeres, el matrimonio de Esaú, los matrimonios de Esaú, las esposas de Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, sus padres, ¿no? Así, la elección matrimonial del hijo necio fue causa constante de tristeza para su hogar. Tal vez otra cosa que añadir acerca de este versículo es que nuestro versículo dice, el hijo sabio, si se pueden dar cuenta, dice, alegra al padre, mientras que el hijo necio entristece a la madre. No significa necesariamente que uno se sienta más orgulloso que el otro, sino es una forma retórica para decir ambos padres. El padre es padre y madre y la madre es madre y padre. Pero también es cierto que en la práctica la madre suele dolerse más por el hijo necio, tal vez por sus afectos, tal vez por su inclinación. El hijo, la mención del primero, del hijo sabio, no es que no sea orgullo para la madre, ni tampoco significa que el necio no sea pesadez para su padre. Ambos padres están cargados en cada oración. Sin embargo, también es cierto que la Escritura reconoce que el gozo y la tristeza suelen manifestarse de formas distintas. El padre suele experimentar el fruto del hijo en términos de estabilidad, de orgullo, ¿no? De presentar, él es mi hijo, es el que está orgulloso. Mientras que la madre suele llevar más de cerca el peso cotidiano del desorden, la vergüenza y la angustia que le causa su hijo o hija, ¿no? De modo que la primera reflexión del versículo 1, del versículo 1, es una entrada perfecta a lo que dicen los proverbios. Finalmente, esta introducción termina siendo un lugar que se aplana para que la semilla de la palabra termine entrando a nuestro corazón. Ahora dejamos la introducción y pasamos al mensaje central de nuestro sermón. Este sermón se titula La provisión que no falla. La provisión que no falla. Empezamos con nuestra lectura, hermanos, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Este versículo establece un contraste directo entre los dos tipos de recursos que suele tener una persona, lo que se obtiene por medios injustos y lo que se obtiene viviendo rectamente. Aquí los tesoros de maldad representan todo lo que recibe el hombre, riquezas, éxito, recursos adquiridos, sin honrar a Dios y sin honrar al prójimo. A primera vista, este tipo de recursos parecen ser seguros y útiles, pero finalmente dice la palabra que estos no pueden aprovecharse. ¿Por qué? Porque los recursos venidos de maldad no ofrecen protección frente a la muerte ni garantizan la paz real. Son ganancias que engañan y desaparecen cuando más se necesitan. En la Biblia, Ofni y Fines son un buen ejemplo de ello. Ellos aprovechaban su posición sacerdotal para enriquecerse a costa del pueblo. Dice que tomaban injustamente de los sacrificios de los israelitas. Y parecía que sus tesoros eran abundantes, pero el texto nos muestra que la riqueza no sirvió para protegerlos. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado castigarlos.
Este verso nos recuerda que no todo lo que brilla, bueno, puede ser oro, ¿no? Pero no es seguro. Muchas veces podemos sentir la tentación de buscar riquezas rápidas, un éxito fácil o ventajas a costa de otros, pensando que eso nos dará tranquilidad cuando la Escritura nos dice claramente que esas ganancias nunca podrán salvarnos. No nos protegen, no aportan seguridad verdadera a nuestra vida. La maldad, aunque pueda tener como apariencia de éxito, termina dejándonos en un riesgo espiritual. En cambio, lo contrario no son las riquezas como tal, es la justicia. Una vida recta ante Dios tiene un valor incalculable. Quien confía en Dios y actúa con integridad encuentra la provisión divina que lo sostiene verdaderamente, incluso en medio de las dificultades. Nuestro texto dice que la justicia lo libra de la muerte. Esto significa que protege su vida, protege su corazón, protege su relación con Dios. En lo práctico, esto significa que nuestras decisiones, en tanto son tomadas en la palabra de Dios, cómo usamos el dinero, cómo trabajamos, esto importa y generan frutos que realmente perduran. Hermanos, piensen en ustedes mismos. Si alguna vez han buscado ganancias fáciles por medio de engaños, por ejemplo, estafas, negocios dudosos o aprovecharse de alguien para obtener dinero rápido, puede parecer que al principio funciona, pero tarde o temprano vendrán las consecuencias. Podrían ser consecuencias inmediatas como problemas legales, conflictos o heridas. Y aunque éstas no lleguen, al Señor no se le pasa nada. Esos tesoros de maldad no aprovechan, como las personas que roban dinero en la calle. Ese dinero se les hace agua entre las manos. Ahora, consideren vivir con integridad en lo que Dios les ha dado. Trabajar con honestidad, cumplir todas sus responsabilidades y confiar en el cuidado del Señor. No siempre es lo más rápido, ni lo más relajado, pero su hogar estará seguro, porque no estará protegido por las riquezas, estará protegido porque descansa la provisión de Dios. Y esa es la provisión que no falla. Versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hermano, algo que no podemos negar es que Dios sí provee siempre a quienes caminan en justicia. No siempre es conforme a sus expectativas o a su calendario, pero el Señor nunca abandona al justo. De modo que si tú eres un verdadero hijo de Dios, incluso cuando peques, Dios respalda tu vida. No es una invitación a pecar, por supuesto, sino a descansar en el Señor. Aunque le fallemos, Él no nos falla. En medio de las dificultades, nuestra vida tiene un respaldo verdadero, que no está en la cuenta de bancos, ni tampoco las inversiones. Si buscamos los atajos, si engañamos, si dejamos de cumplir lo que es justo, si no confiamos en el Señor, perderemos ese respaldo. Los impíos son aquellos que confían solo en sus manos, en medios injustos, y terminan llenos de problemas y decepciones y de conflictos que ellos mismos han generado. Dios no abandona al justo, y el que no anda en justicia descubre lo vulnerable que es. Versículo 4. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este texto es demasiado práctico. Dios nos confronta con algo muy cercano. Es cómo usamos lo que Dios nos ha dado. Y es evidente para nosotros. Mientras que en los proverbios anteriores podemos considerar un principio que eventualmente veremos, en este proverbio primero consideramos lo que tenemos para ver cómo hemos actuado. Entonces, ustedes miren sus manos, hermanos, miren sus manos han empobrecido o sus manos han enriquecido. Bueno, aquí nos da la causa, ha sido o la negligencia o la prudencia. La mano del negligente no solo es la que trabaja, es la que cuida lo que le confiaron. Lo que pospone, o lo que no se pospone, lo que se ignora, lo que es dejado para después de parte del Señor es la mano del negligente.
De modo que no podemos pensar en la cantidad de lo que tenemos para medir nuestra fidelidad, sino en cómo cómo hemos administrado esto de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, puede ser que alguien tenga mucho dinero, pero eso no significa que su mano sea diligente. Tampoco significa que sea prudente, ¿verdad? Ni negligente ni prudente. Pensemos, por ejemplo, en alguien que recibe un salario, sea mínimo o muy grande, y no administra sus gastos. Bueno, de forma práctica, pronto llegan sus deudas, la frustración, la escasez, los conflictos familiares. La causa número 1 de divorcios no es la infidelidad, aunque ustedes no lo crean, son los problemas económicos. Es que el descuido afecta la vida y la de su familia. Esa es la pobreza que viene de la negligencia, que no siempre es literal, pero siempre es real. En contraste, la mano de los diligentes enriquece, la mano de los diligentes construye. En la Escritura, José en Egipto es un ejemplo muy claro. Primero lo vemos en su constancia y fidelidad en la casa de Potifar. Y después de ser constante lo meten a la cárcel y uno podría decir, ahí está su pobreza, ¿verdad? Significa que José entonces era negligente, no, porque el Señor después lo coloca en un lugar mucho más grande. El Señor lo pone bajo Faraón para la administración del país, que no solo fue para su propio beneficio, sino el de la nación y de toda su familia. Su diligencia produjo frutos que perduraron. Esto nos demuestra que la riqueza material es más que tener dinero. La riqueza material consiste también en tener seguridad, que tengamos poco, pero que lo tengamos bien administrado. Dios llama a cada uno de nosotros a la fidelidad desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué significa esto? La mano del prudente cuida su trabajo, prospera en sus estudios, cuida su hogar, vela por su servicio en la iglesia. Todo es territorio de Dios, donde nuestra mano puede ser negligente o puede ser diligente. No podemos confiar en la suerte ni en los engaños, porque la provisión que no falla requiere nuestra constancia. Asimismo, esto nos enseña a evaluar nuestras propias prioridades. La diligencia no es producir más solamente, es hacer lo que debemos hacer con integridad, confiando en que Dios bendice lo justo. Y aunque muchas veces pueda llegar la escasez, cada acción es un ladrillo que construye en nuestra vida. Pero también cada negligencia es un agujero que deja pasar la escasez y los problemas. Finalmente, hermanos, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Este verso nos habla tanto de las oportunidades como de las responsabilidades. Dios nos da tiempo a todos, nos da recursos a todos y nos da las estaciones de la vida para poder actuar. Hay momentos de siembra, de trabajo, de preparación. El hijo entendido aprovecha estos tiempos. El hijo entendido, el hijo prudente, entiende que hay momentos en los cuales no debe gastar, sino debe esperar, debe invertir, debe prepararse. El hijo entendido aprovecha estos tiempos. No espera a que lleguen solos, no deja pasar lo que puede hacer hoy. Las oportunidades que Dios da requieren siempre una respuesta o finalmente se pierden. En un ejemplo muy claro tenemos el agricultor que debe segar en verano. No puede recoger en tiempo de lluvia, porque en tiempo de lluvia es cuando se nutre el fruto, ni tampoco puede recoger en tiempo de frío, porque en tiempo de frío no existe la planta no crece. Debe ser en verano. El entendido, el sabio, conoce que su trabajo tiene una oportunidad. Y dejarla pasar es no recoger las bendiciones que el Señor ha proveído. Por otro lado, el hijo que se duerme en la cosecha ignora lo que está al alcance de sus manos. Esa conducta no solo lo perjudica a él, dice que sus consecuencias son causa de dolor y vergüenza, dice literalmente la palabra, a quienes dependen de él. El hijo necio es indiferente, el hijo necio es descuidado, el hijo necio es falto de responsabilidad. No podemos dejar el tiempo de Dios confiando que la suerte, entre comillas, traerá de nuevo una oportunidad.
La sabiduría de Dios se demuestra en eso. La sabiduría de Dios aprovecha lo que Él mismo nos da por delante. Eso nos da una provisión que no falla y honrar a todos los que nos rodean. A manera de cierre, hermanos, la sabiduría y la diligencia no son conceptos abstractos de la vida, espirituales, espiritualizarlos demasiado. Podemos verlos de forma real en nuestra vida diaria. Cuando trabajamos, cuando hacemos uso de nuestros recursos. Hermanos, nosotros siempre, cuando tengo este tipo de texto, siempre hago la aclaración, nosotros no somos de la teología de la prosperidad, ¿no? Sin embargo, eso no significa que los bienes materiales sean indiferentes al Señor. Finalmente, toda administración demuestra la espiritualidad de un corazón. Y nosotros no vivimos en tiempos de guerra, ni tampoco somos misioneros, hermanos. O sea, nosotros no podemos decir junto con Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza, porque Pablo daba todo para ir al Evangelio. No, nosotros tenemos trabajos, tenemos oportunidades de negocios, tenemos muchas oportunidades para trabajar. De modo que estos principios sí suelen ser muy literales en nuestra vida. Miremos nuestras manos, hermanos. Si hemos sido diligentes o hemos sido imprudentes. Y el Señor no solo lo llama como un defecto. Esto no es una falta de carrera de administración, ¿verdad? Nuestro problema no es que no fuimos a la universidad, que en el pensum de nuestra escuela o de nuestro colegio nunca nos enseñaron a cambiar un cheque siquiera. Eso no significa, ¿no? No son conceptos abstractos. Podemos verlo en nuestra vida diaria. La negligencia, la impiedad y la maldad producen frutos en nuestra vida. Pérdidas, vergüenza, tristeza son las que enumeran los proverbios. ¿Se ven ustedes en conflictos económicos seguidos? Traen vergüenza, son producto del pecado de la negligencia. Muchas veces vivimos esa escasez debido a nuestra mala administración de los recursos que Dios nos da. Y no es un tema de falta de técnica administrativa, es un problema del corazón. La verdadera provisión que no falla se encuentra en la justicia, en la diligencia, en aprovechar las oportunidades que Dios da y que pone en nuestras manos. Por eso debemos ver nuestras manos con honestidad. ¿Cuántas veces hemos buscado el engaño para tomar ventajas? Hemos descuidado nuestras responsabilidades, hemos desperdiciado las oportunidades que Dios nos ha dado. Dormimos en la siega, consumimos cuando es tiempo de ser austeros, confiamos en medios injustos, dejamos que la pereza gobierne nuestras decisiones y hoy sufrimos esas consecuencias, que terminan siendo consecuencias materiales. Hemos sufrido escasez, hemos dañado nuestras familias y sobre todas las cosas hemos deshonrado a Dios. La Escritura nos llama a reconocer que estas actitudes no son errores, son pecados, y que sus consecuencias son muchas veces reales y visibles. Pero la buena noticia es que Cristo nos ofrece un perdón completo y una dirección que no falla. Aunque hayamos sido negligentes e impíos, aunque hayamos traído vergüenza a nuestra vida y a nuestra familia, Él nos llama a una vida renovada que solo Él puede dar. Con su vida perfecta, nos da lo que nuestra desobediencia y negligencia no pudo alcanzar, que no es principalmente lo material, sino estar a cuentas con el Señor por cuanto hemos mal administrado los bienes que Él da. El problema no es en sí misma la escasez. Como suele ser en medicina, eso solamente es un síntoma de un problema espiritual que el Señor Jesucristo puede sanar. Su sabiduría perfecta sembró las bendiciones que hoy cosechamos por su muerte y resurrección, la vida eterna, la salvación y todas las bendiciones espirituales, todos los dones que el Señor nos da. De modo que no debemos perdernos en lo material, sino en buscar aquello que el Señor nos da, que es Él mismo.
Es nuestra máxima riqueza. Él es la provisión que nunca falla y que nuestra alma necesita. Y esto lo recibimos solamente por el arrepentimiento y la fe en Él. Por tanto, hermanos, revisemos nuestra vida. Reconozcamos las áreas donde hemos sido perezosos o confiado en medios injustos para ganancias. Demos un paso hacia la diligencia, a la obediencia. Aprovechemos y reconozcamos las oportunidades que Dios da. La verdadera provisión no se encuentra en la suerte, tampoco en el dinero rápido, mucho menos en la pereza, sino en Cristo Jesús y en la sabiduría que Él nos da. Amén. Señor nuestro Dios, después de haber escuchado tu palabra, confesamos que tú nos has hablado con claridad acerca del camino de la sabiduría y del necio, del trabajo diligente, de la pereza, de la bendición que proviene de la justicia y de la ruina que acompaña a la negligencia. Reconocemos delante de ti que muchas veces hemos sido lentos para obedecer y rápidos para justificarnos, especialmente cuando se trata de los recursos y del dinero. Y que no siempre hemos tomado en serio las advertencias, que escondemos nuestros pecados detrás de justificaciones de errores, y que hemos desechado las promesas que tú nos das. Que nos hemos vuelto demasiado orgullosos para reconocer que tus bendiciones no son solo espirituales, sino que materiales también podemos ver como tú nos bendices. Te pedimos que apliques esta palabra a nuestras conciencias con poder y misericordia. Donde hay pereza espiritual o material, danos un arrepentimiento verdadero y un corazón diligente. Donde hemos buscado seguridad en tesoros injustos o en medios que no honran tu nombre, llévanos a confiar solamente en tu provisión fiel. Haznos hijos sabios que alegren tu corazón. Haznos familias y una iglesia que reflejen tu justicia y tu cuidado. Concede que esta enseñanza no se quede solamente en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón y se manifieste en una vida de trabajo fiel, de mayordomía responsable, de temor a ti en las cosas más cotidianas. Que en todo dependamos de Cristo, quien es nuestra verdadera sabiduría y justicia, y que tu Espíritu nos guíe a vivir de una manera que te glorifique. Lo pedimos por amor a tu nombre, al nombre de Cristo, para bien de tu pueblo. Amén.